avanzamos y después un poco podremos darte tiempo para que tú respondas y acabar a las 9. Joan Carlas, ¿te parece correcto? Bueno, pues si la señora moderadora lo considera, empezamos Perfecto, ya. empezamos. Venga. Bueno, buen día, Tutón. Buenos días a todos. Retomamos las sesiones de la plataforma de diagnóstico por imagen y de diagnóstico y tratamiento por imagen después del caluroso verano. Hoy, para empezar, tenemos al doctor Joan Carles García Pagán, que es hepatólogo del Hospital Clínic de Barcelona, y nos va a exponer su presentación sobre aspectos técnicos y aplicación clínica de la determinación de la presión venosa hepática. Cuando quieras, Juan Carlos. Muchas gracias, Noemí, Salvador, Marta, por vuestra amable invitación a participar en estos seminarios. En realidad, lo que en primer lugar quería hacer era definir rápidamente qué entendemos por hipertensión portal, que es un síndrome clínico caracterizado por un aumento patológico del gradiente de presión portal o de gradiente de presión venosa hepática, como veremos después. ¿Y por qué hablamos de gradiente? No voy a entrar en detalle, quizás si queréis lo podemos discutir en el momento de preguntas, porque se considera que lo que más realmente es importante es la diferencia entre la presión de entrada en el hígado, la presión portal, y la presión de donde va a salir el flujo hepático, que es a nivel de las venas hepáticas o de la vena cava inferior, como veis, a la altura del drenaje. Porque este gradiente de presión es el que mejor nos está reflejando la dificultad o el problema que existe a nivel del hígado, que no una presión absoluta de entrada que puede verse influenciada por muchos diferentes factores. Dicho esto, consideramos que un paciente tiene una hipertensión portal cuando la diferencia de entre estas dos presiones, es decir, cuando el gradiente de presión portocava supera los 5 milímetros de mercurio. Y volveremos a ello más adelante cuando este gradiente es igual o supera los 10 milímetros de mercurio, es cuando clasificamos que a este paciente o definimos que este paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, porque es a partir de este umbral, fijaros lo que decíamos, de 5 a 10, cuando tiene 10 o más, es cuando tiene capacidad para desarrollar complicaciones de la enfermedad, como son desarrollar varices, desarrollar ascitis o hemorragia. Y es por ello que le llamamos hipertensión portal clínicamente significativa. Si bien normalmente y en la mayoría de ocasiones la hipertensión portal es provocada por la cirrosis, esta diapositiva tan solo quiere reflejar que existen otras causas mucho menos frecuentes de hipertensión portal, pero que también debemos conocer, que hablamos de hipertensión portal causada, como en el síndrome de Buchiari, por dificultades del drenaje o por una trombosis portal prehepática, y que en estas situaciones debemos ser conscientes de que en los sistemas que tenemos para medir o estimar la gravedad de la hipertensión portal pueden ser totalmente diferentes, y como vais a ver a continuación, la determinación del gradiente de presión venosa hepática es esencialmente útil para la cirrosis, pero podemos encontrarnos muchos pacientes con gradiente de presión venosa hepática normal que van a tener hipertensión portal de otras etiologías, como es una trombosis portal o como puede ser un síndrome de Buchiari. ¿Y cómo se puede medir la presión portal? Bueno, los sistemas utilizados hasta probablemente y los principios de los 60-70 podía ser pues realizando una punción directa de la vena esplénica o de la vena porta por vía transhepática o de la vía transyugular accediendo a la vena porta. Estos eran métodos directos para medir la presión portal. Luego se medía la presión en la vena cava inferior y se podía realizar la determinación del gradiente. Sin embargo, estas son metodologías realmente invasivas, con riesgo de hemorragia, y se diseñó, mimetizando el sistema que utilizaban nuestros compañeros cardiólogos, un sistema mediante el cateterismo de las venas hepáticas para determinar lo que ahora hablaremos, el gradiente de presión venosa hepática, como una forma indirecta de estimar el gradiente de presión portal. Y esto es útil, como decía, en la cirrosis, pero no siempre es útil en otras etiologías.
¿Y en qué consiste? Bueno, pues como os decía, cuando se pone el catéter en la vena hepática y se hincha el balón ocluyendo esta vena, se forma una columna de sangre que nos va a transmitir la presión del territorio inmediatamente anterior, que es el territorio de los sinusoides, de tal forma que la presión hepática enclavada equivale a la presión del sinusoide. Como veis aquí, balón, se detiene el flujo, se ocluye, estamos midiendo la presión del sinusoide. Pero sabemos que por las específicas alteraciones estructurales que existen en la cirrosis, la presión sinusoidal en la cirrosis es equivalente a la presión portal. Y también se estima que la presión suprahepática libre cuando deshinchamos el balón equivaldría aproximadamente a la presión en la vena cava inferior. Digo aproximadamente y luego veremos por qué. Esto es un claro ejemplo, la vena suprahepática libre tomando sin el balón hinchado, la vena que equivaldría aproximadamente a la vena cava inferior. Cuando se hincha el balón, se ocluye completamente la vena hepática, estamos determinando la presión sinusoidal que equivaldría a la presión portal y el gradiente de presión venosa hepática sería la diferencia entre la presión enclavada y la presión suprahepática libre. Este es un trazado antiguo de cuando todavía teníamos los registradores en papel. Como veis, la presión suprahepática libre durante un tiempo para ver la estabilidad de la misma, se hincha el balón, como sube la presión suprahepática enclavada, hacemos un cero para confirmar que no ha habido movimientos del cero atmosférico, volvemos a medir la suprahepática libre, hacemos siempre como mínimo un duplicado, habitualmente triplicado, para estar seguro de la reproducibilidad de nuestras medidas, presión suprahepática enclavada o wedge, presión suprahepática libre o free, y la diferencia es el gradiente, que es, en este caso es de 24 milímetros de mercurio. Este fue un estudio ya realizado hace muchos años en nuestro hospital en colaboración con la doctora Burú, en la que se realizaba una punción directa de la vena porta para medir la presión portal de forma directa y al mismo tiempo se realizaba la presión suprahepática enclavada, confirmando claramente cómo existía una excelente correlación entre ambas presiones. En aquel momento los enfermos que habíamos estudiado fueron hepatitis C y alcohol, etiología alcohólica de consumo excesivo de alcohol o de la hepatitis C, de la cirrosis. Estos estudios han sido confirmados en otras etiologías, como es el virus de la hepatitis B. Decirles que en la etiología de hoy en día que está surgiendo como la más frecuente, como es la esteatohepatitis no alcohólica, esta correlación no es tan excelente, si bien todavía se está estudiando, los valores quizá no son tan precisos entre la wedge y la presión portal, pero los parámetros de correlaciones clínico-hemodinámicas todavía permanecen. Y muy rápidamente, solo unos puntos muy rápidamente sobre la utilidad. Como les decía, estos son estudios que han confirmado que si nosotros tenemos un paciente cirrótico compensado y tiene un gradiente de presión venosa hepática inferior a 10 milímetros de mercurio, fíjense cómo el riesgo de desarrollar varices o el riesgo de desarrollar complicaciones, de la hipertensión portal es muy inferior al riesgo que tiene de desarrollar varices o de desarrollar complicaciones de la hipertensión portal si este valor es superior o igual a 10 milímetros de mercurio. Estos enfermos eran exactamente iguales en el momento en que se incluyeron estos estudios. La única diferencia era el gradiente de presión venosa hepática, y estos estudios fueron los que permitieron definir o acuñar el término de hipertensión portal clínicamente significativa cuando había un gradiente igual o superior a 10 milímetros de mercurio. Otras utilidades, si damos un tratamiento farmacológico de la hipertensión portal de forma semejante o lo que sucede cuando medimos la presión arterial y damos un tratamiento para ver si se reduce la presión arterial, sabemos que si se reduce la presión portal tras este tratamiento farmacológico más de un 10% o por debajo de 12 milímetros de mercurio y lo que llamamos pacientes respondedores, el riesgo de que estos enfermos tengan las complicaciones de la hipertensión portal
son muy inferiores de aquellos pacientes que no presentan esta respuesta al tratamiento. Es decir, el cateterismo nos permite clasificar tanto en respuesta aguda, por ejemplo, a la administración de propranolol, como en respuesta crónica al tratamiento también con beta bloqueantes, nos permite clasificar a los pacientes si tienen un descenso suficiente del gradiente de presión venosa hepática, respondedores de los no respondedores, y como veis tienen un diferente pronóstico. También en el tratamiento para prevenir la recidiva hemorrágica, voy a ir un poquito rápido aquí, pero muy importante también para diferenciar la posible sobrevida como valor pronóstico. Si tenemos un paciente que le hemos administrado beta bloqueantes y han respondido a los mismos, ha tenido un descenso adecuado del gradiente de presión venosa hepática, que lo determinamos repitiendo el cateterismo al 1 o a los 3 meses, fíjense cómo la supervivencia es claramente superior en los que responden que en los que no responden. Pero incluso con un solo cateterismo ya podemos determinar un valor de 16 milímetros de mercurio que nos permite clasificar a los enfermos de tal forma que si tenemos un paciente cirrótico y tiene un gradiente de presión venosa hepática superior o igual a 16 milímetros de mercurio, esto es un factor predictivo independiente del SMEL, del CHILD, de la bilirrubina, clasificándonos a aquel paciente que tiene un riesgo superior de fallecer durante el seguimiento que aquellos que tienen un gradiente de presión venosa inferior. También, y probablemente muchos de ustedes les conocerán, se sabe que si un paciente con cirrosis desarrolla un hepatocarcinoma y tiene un gradiente de presión venosa hepática inferior a 10 milímetros de mercurio, tienen un riesgo quirúrgico muy inferior, un riesgo quirúrgico aceptable para resecar aquel hepatocarcinoma, que si aquel mismo paciente, realizamos un cateterismo y el gradiente de presión es igual o superior a 10 milímetros de mercurio. Fíjese la importancia que hablábamos antes de pequeñas diferencias, 2-3 milímetros de mercurio, tener 9 o tener 16, en este caso 7 milímetros de mercurio, marcan totalmente la diferencia, y por eso es lo importante de la precisión de estas determinaciones. Y más recientemente, hace 3 años, un estudio multicéntrico español pudo observar como si un enfermo cirrótico debía ser o requería una intervención quirúrgica abdominal, de una neoplasia de colon, de una nefrectomía o traumatológica, también la determinación del gradiente tenía un valor predictivo independiente del riesgo de fallecer o de requerir el trasplante después de esta intervención quirúrgica. Fíjense en esta gráfica como a partir del valor de 16 milímetros de mercurio, el riesgo de tener complicaciones aumentaba de forma progresiva, o en la gráfica de la izquierda como este riesgo era proporcional y directamente proporcional a la gravedad de la hipertensión portal determinada por el gradiente, siendo muy pequeña cuando el gradiente era de 10 o menor y muy grande cuando el gradiente era superior a 16, pero mucho más aún cuando este era superior a 20. Es decir, yo creo que con este pequeño y rápido resumen quería demostrarles la utilidad clínica que es útil, pero evidentemente, y como decía el profesor Roberto Grossman en este editorial de hace ya muchos años, para que esto sea cierto debemos de realizar la determinación de una forma muy precisa, y esto no es solo cierto para la determinación del gradiente de presión venosa hepática, sino también para la determinación del gradiente de Porto-Cava tras realizar un TIPS en el setting del TIPS. Y estos son los puntos que vamos a revisar rápidamente. No vamos a ir discutiéndolos uno. El primer hecho es que, como les decía anteriormente, la presión suprahepática enclavada requiere que ocluyamos de forma absoluta y eficaz el flujo venoso hepático. Pero existe la posibilidad, y esto es un hallazgo, que lo podemos encontrar en algunas enfermedades mucho más frecuente, pero probablemente alrededor de un 10% de los pacientes con cirrosis, que existen comunicantes anatómicas entre las, probablemente como consecuencia de la propia enfermedad,
entre diferentes venas hepáticas o entre una vena hepática y la vena cava, que cuando nosotros intentamos, como ven en esta imagen, ocluir la vena, en realidad no conseguimos ocluir el flujo porque este flujo llega a la vena cava por otra comunicantes venosas entre venas hepáticas. Y esto tiene una gran importancia. Fíjense, este es un estudio relativamente reciente de China, cómo puso números a esta diferencia, y fíjense que medían la presión suprahepática enclavada o la presión portal medida directamente en pacientes que no tenían comunicantes. Fíjense, la media era exacta. Comunicantes que era de tipo leve, ya aquí la presión suprahepática enclavada infraestimaba la presión portal porque no estábamos logrando una buena oclusión del flujo venoso hepático, y iba aumentando a medida que el tamaño de estas comunicantes era mayor. Por lo tanto, es muy importante descartar la existencia de estas venas comunicantes vena-vena, porque si no las conocemos y damos un valor de vena suprahepática enclavada, es muy posible que estemos infravalorando de forma a veces muy importante la verdadera presión portal de aquel enfermo y reportar que tiene una presión, un gradiente de 8, cuando en realidad pues a lo mejor lo tiene de 15 o de 16. Otro punto es qué catéter debemos utilizar. Un catéter recto y ocluir avanzando el catéter, o un catéter balón. Existen también ya diversos estudios que muestran que el catéter balón, probablemente porque refleja una mayor zona del hígado, da unos resultados mucho más fiables. Fíjense este estudio en la correlación entre la presión suprahepática enclavada y la presión portal medida directamente, una mucha mejor correlación cuando utilizaban un balón que cuando utilizaban un catéter recto sin balón. Estudios reproducidos en un número mayor de pacientes. Este es un estudio alemán, este es un grupo belga. Fíjense, por lo tanto, hoy en día tenemos que reconocer que si queremos tener una medida adecuada y precisa, el catéter balón es el mejor método para determinar la presión suprahepática enclavada. Y tenemos que saber que tenemos que tener paciencia y tenemos que esperar, porque este proceso que les he indicado de transmisión de la presión del sinusoide, de transmisión de la presión de la vena porta por esta columna que se forma de sangre en el territorio venoso hepático, requiere un tiempo de estabilización. Esto se ve claramente en este ejemplo. Fíjense, aquí hinchamos el balón, empieza a subir la presión. Fíjense que si la medimos en los primeros 20 segundos, podemos decir que aquí este enfermo tiene una presión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, si nos fijamos y somos pacientes, vemos que la presión todavía no está estable, sino que continúa subiendo de tal forma que es 25,4, sigue subiendo 26,4, y es a partir de aquí, a partir de aproximadamente el minuto y medio de espera, que ya tenemos una presión de 27 que ya está estable y que no sube más. Fíjense la diferencia, y en ocasiones esta diferencia puede ser hasta de 5 milímetros de mercurio, 25, 27, el gradiente evidentemente va a ser muy diferente. Por lo tanto, segundo o tercer gran mensaje, debemos ser pacientes. Una adecuada determinación del gradiente de presión venosa hepática, además de que debemos hacerlo como mínimo en duplicado para reproducir estos valores, requiere un mínimo de 1 minuto y medio por determinación de la presión suprahepática enclavada. Y fíjense que también necesitamos una escala adecuada. No debemos medir o tener escalas que nos utilicen escalas de presión arterial, porque con estas escalas a veces es muy difícil ver si realmente la presión está estable. Si volvemos a la gráfica anterior, fíjense que con una escala de 30 es evidente y muy claro si miramos el registro, que hay siempre que mirar registros, no fiarnos de números únicos en un monitor sin ver estos registros, porque fíjense que aquí podemos tener este número de 25-25 cuando si vemos el papel y vemos el registro electrónico, todavía está subiendo, y aquí nos permite verlo con esta escala. Si pasamos a una escala de 100 o a veces de 200, estas pequeñas modificaciones somos incapaces de detectarlas y podemos decir
que la presión está súper estable cuando en realidad no lo está. Por lo tanto, hay que decirles que siempre tenemos que esperar 1 minuto y medio como mínimo. No hay siempre estándares, pero saber que en los 20 últimos segundos la presión está completamente estable. ¿Y con qué debemos realizar el gradiente? Mire, este es un survey que se hizo en Estados Unidos entre radiólogos intervencionistas americanos. Esto lo hizo nuestro compañero, el doctor Steve Haskell, para un estudio en el que colaboramos. Y fíjense cómo habitualmente esto era en el setting del TIPS, el gradiente entre la vena porta y la vena suprahepática lo tomaban como medida del gradiente de presión portal, un 16% de los médicos realizantes del proceso, con la vena cava un 16% y un 67% realizaban el gradiente con la aurícula. Y es importante, esto tiene relevancia que miramos el gradiente con la suprahepática, con la cava o con la aurícula. Pues sí que tiene importancia. Este es un estudio realizado en nuestra unidad ya hace 12 años, en el que comparamos estos gradientes en un mismo paciente, miramos qué gradiente tenían, en este caso venoso hepático, entre cuando considerábamos la presión suprahepática libre o cuando considerábamos la presión de la aurícula, cuando realizábamos el gradiente con la aurícula. Y fíjense que cuando tomábamos el gradiente con la aurícula, evidentemente la aurícula tiene un valor más bajo que la presión suprahepática libre y por lo tanto el gradiente salía superior, pero fíjense que era 3,2 milímetros de mercurio superior que cuando tomábamos el gradiente con la presión hepática libre. Es decir, de tomar el gradiente de la wedge con la vena hepática o con tomarlo con la aurícula, podía haber diferencia, la diferencia media era de 3, pero fíjense cómo había enfermos que tenían diferencias hasta de 8 y de 10 milímetros de mercurio. Esto significa que podíamos tener un enfermo que dijéramos que tenía un gradiente con la aurícula de 15 y que en realidad con la vena suprahepática libre el gradiente real de aquel paciente tenía 7. Es decir, en una situación hipertensión portal clínicamente significativa, clasificándolo de riesgo, y en la situación real diciendo o clasificando a este paciente con un gradiente de 7 por debajo de 10 y por lo tanto sin riesgo. Fíjense que además cuando mirábamos los dos gradientes para categorizar en nuestros pacientes de acuerdo a la respuesta de la administración del propranolol, había pacientes que midiendo el gradiente de una forma o de la otra eran respondedores o no respondedores, es decir, no había una excelente correlación. Podíamos clasificar nuestros enfermos de forma diferente. Y esto tenía importancia porque en este mismo estudio miramos los pacientes que habían resangrado durante el seguimiento y como pueden ver y como ya les he mostrado previamente, si medíamos el gradiente con la vena suprahepática libre, los respondedores tenían un comportamiento claramente diferente de los no respondedores. Sin embargo, si el gradiente lo tomábamos con la aurícula, este valor o esta capacidad predictiva era muy inferior y algo parecido sucedía cuando mirábamos la supervivencia de estos enfermos. Es decir, el pronóstico excelente que tiene determinar el gradiente de presión venosa hepática con la vena hepática se pierde, o se pierde en gran medida si lo que determinamos es el gradiente con la aurícula y por lo tanto no deberíamos de utilizar la aurícula no se debe utilizar para calcular el gradiente de presión venosa hepática. Y algo parecido sucede en el setting o en el contexto del TIPS. Fíjense que si tomamos el gradiente entre la vena porta después de realizar el TIPS con la aurícula o si lo realizamos con la vena cava inferior, que es lo que les he indicado, que es lo que marca el gradiente de perfusión del hígado, fíjense como en este caso, y si nuestro objetivo es bajar la presión portal por debajo de 12 milímetros de mercurio, si tomamos el gradiente con la aurícula, en 20 enfermos consideraríamos que el gradiente, de esta es una serie de prácticamente 100, en un 20% de los enfermos, tomando el gradiente de la aurícula, consideramos que este enfermo todavía está en riesgo, mientras que si lo tomamos con la vena cava, estos enfermos no están en riesgo.
Y esto podría tener implicaciones clínicas porque podríamos decidir sobredilatar el stent del TIPS. Por ejemplo, si lo hemos dilatado inicialmente a 8 y nos encontramos una presión con la aurícula de 13, decidir dilatar a 10, cuando en realidad si hubiéramos medido el gradiente con la cava, este enfermo ya tendría un gradiente de presión portocava de 8 o de 9 y no sería necesario. Por lo tanto, debemos y creemos sinceramente que el gradiente entre la vena porta, creemos que los datos claramente apoyan que ha de medirse entre la vena porta y la vena cava inferior. ¿Y a qué altura de la vena cava inferior? Pues donde se ejerce el gradiente, a la salida del TIPS. Porque si medimos la presión en la vena cava en los diferentes territorios y sobre todo en pacientes que tienen ascitis, podemos encontrarnos que aquí tenga una presión de la vena cava muy superior que aquí, y aquí superior que aquí, y aquí superior. Por lo tanto, los gradientes pueden ser muy diferentes. ¿Y dónde debemos medir en la vena cava inferior? A la salida del TIPS, porque es aquí donde realmente se ejerce el gradiente de presiones que van a dar lugar al flujo. Quizá la presión hepática libre es la gran olvidada y muchos investigadores se fijan en la presión suprahepática enclavada, digamos, menospreciando la presión suprahepática libre, pero realmente tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una resta. Y es tan importante tener el primer componente al que restamos medido de forma precisa como lo que vamos a restar. No es lo mismo restar de una presión de 20, restar 8 o restar 18, porque el gradiente es lo que realmente nos da la importancia. ¿Y dónde se debe medir la presión suprahepática libre? Debemos estar seguros que el catéter está realmente libre para determinar y no tocando la pared de la vena, y por ello es conveniente medirlo próximo a la vena cava. Se aconseja que no esté más introducido de 2-4 centímetros en la vena hepática, es decir, que la distancia sea como mucho 2-3 centímetros del ostium a la vena cava. Perdón. Y siempre hay que descartar inyectando una pequeñita cantidad de contraste diluido para ver cómo realmente aquella vena drena de forma adecuada, que no exista un problema de obstrucción venosa. Fíjense, este es un ejemplo de lo importante que va a ser o cómo va a influenciar nuestros resultados según también qué le sustraemos a la presión suprahepática enclavada. A la izquierda tenemos una presión suprahepática libre con el catéter bastante introducido dentro de la vena, justamente donde hinchábamos el balón, porque si retirábamos el balón no nos permitía ocluir la vena, y teníamos una presión con una buena, digamos, onda venosa de 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, en este mismo paciente, cuando retirábamos y nos colocábamos aproximadamente a 2 centímetros, donde descartábamos cualquier proceso de obstrucción por el propio catéter, la presión supravenosa retirada era de 8 milímetros de mercurio. Si hubiéramos ido a la cava, pero aquí no estamos hablando de TIPS, estamos hablando de gradiente de venosa hepática, que utilizamos la presión en la vena hepática retirada, hubiera sido de 6. Y fíjense que para una misma presión suprahepática enclavada, dependiendo de lo que sustraemos, el gradiente puede ser 9, no significativamente, no clínicamente significativo, 11 clínicamente significativo pero muy moderado, o 13. Y evidentemente la presión real de este enfermo es con una vena suprahepática retirada, libre, retirada, sin tocar la pared, con una buena morfología venosa. Otro hecho importante es, bueno, muchas veces estos enfermos los sedamos, están intubados, nos llegan de la UCI, el paciente está intubado porque está muy grave y nos piden una biopsia transyugular con medida de gradiente. Esto influencia, debemos sedar a nuestros enfermos. Bueno, este es un estudio hace muchos años del grupo de la doctora García Sao en Yale, en el que claramente demostró que, fíjense, incluso pequeñas dosis de midazolam tenían una capacidad en amarillo 0,04 miligramos por kilo de peso de dar valores de presión, de gradiente de presión venosa hepática claramente inferiores que si no dábamos ningún tipo de sedación o una sedación con una dosis muy ligera. Y fíjense que sin embargo en los test que pasaban para evaluar el confort,
esta pequeña dosis tenía el mismo efecto que dosis mayores. Por lo tanto, hoy en día, en caso de que consideremos necesaria la sedación, muchas veces este es un procedimiento que en el 90% de ocasiones no requiere ningún tipo de sedación, pero que si la utilizamos ha de ser una sedación con una pequeña dosis de midazolam. Pero, ¿y si realizamos las determinaciones en un enfermo sedado, con sedación profunda, en el contexto de un enfermo grave que viene intubado o que se le va a hacer otro procedimiento? Bueno, este es un estudio también que realizamos en nuestra unidad, confirmando que si realizamos la determinación en el paciente con una sedación profunda como la que se puede utilizar para una colonoscopia con remifentanilo y propofol, fíjense las grandes variaciones de la determinación que hacen prácticamente imposible, variaciones entre 30 y 60 milímetros de mercurio, dar un valor preciso. Este mismo enfermo, si lo dejamos despertar, fíjense que ahora sí que tenemos, con el paciente recuperado de la sedación, como tenemos un valor mucho más estable y que nos permite dar un valor más preciso del gradiente. Pero hay otras circunstancias que pueden influenciar las determinaciones de presiones. Por ejemplo, si el enfermo lo acaban de transfundir en la unidad de cuidados intensivos y nos lo refieren al laboratorio para medir, o si en aquel momento está con noradrenalina o está con terlipresina o le acaban de hacer una paracentesis y le han infundido albúmina. Es por ello que en el setting del TIPS, en el contexto de pacientes que realizábamos un TIPS, decidimos realizar determinaciones seriadas del gradiente de presión portal. Hoy en día, en la mayoría de centros, el target de reducir la presión portal es por debajo de 12 milímetros de mercurio. Nos planteamos si es tan importante bajar o consideramos que es tan importante bajar el gradiente por debajo de 12, tenemos que estar precisos de que lo estamos bajando por debajo de 12. ¿Y qué importancia tiene si lo medimos este gradiente el mismo día que hemos hecho el TIPS? Muchas veces en una situación de reciente transfusión, de lo que les he explicado previamente, o si nos esperamos y lo determinamos al día siguiente o 24 horas después, o cuando el paciente está extubado, sin drogas, sin fármacos vasoactivos, etc. Y fíjense cómo realmente existían muchas diferencias. El día del TIPS el gradiente era aproximadamente de 8, mientras que si lo medíamos en una situación de estabilidad del paciente, este gradiente era de mediana de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Pero lo que quizá es más importante es que si consideramos este threshold de menos de 12 o mayor o igual a 12 como valores para realizar más intervencionismo, para disminuir más el gradiente, había un desacuerdo en el 42% de los enfermos. Esto dijimos, bueno, muy bien, ¿y si nos esperamos? Porque las primeras eran determinaciones con el paciente estaba intubado. En muchos centros o en sedación profunda, en la mayoría de centros el TIPS se hace sedado, se hace intubado y por lo tanto las presiones se miden en paciente sedado y intubado. Pero ¿y si esperamos a que se despierte? Pues fíjense qué curioso, al dejarlo despertar el mismo día, las presiones ahora son mayores. Fíjense, estos mismos enfermos que aquí eran 8 en sedación profunda, cuando los dejábamos despertar subían a 12, que ahora no eran inferiores a la presión estable, sino que eran superiores y con un disagreement o un desacuerdo en el 30% de los casos. Estos enfermos tuvimos una medida al cabo del mes, que es lo que realmente representa cómo estaba el paciente, y fíjense que aquí ahora sí, esta determinación precoz realizada con el paciente ya no sedado, con el paciente sin drogas vasoactivas, era la presión que realmente estaba reflejando la presión que iba a tener aquel enfermo al cabo de un mes, y que por lo tanto esta era la presión con un disagreement mínimo del 5% de los casos. Y para ya finalizar, decirles que el gradiente de presión venosa hepática y el gradiente Porto Cava en el contexto del TIPS tienen un importante valor pronóstico, pero si se realizan determinaciones precisas de los mismos. Esto no es difícil, pero requiere un mínimo entrenamiento y unas mínimas reglas. Siempre utilicen catéteres balón
y siempre comprueben que cuando inflen el balón quede totalmente ocluida la vena y que no existan comunicantes vena a vena. Si existen, intenten evitarlas adelantando, ocluyendo más adelante, o si no pueden realizarlo, informen a sus compañeros que le han solicitado la exploración que había comunicantes que fueron incapaces de ocluir y que quizá el gradiente que les están dando esté infravalorando en mayor o menor grado el gradiente real. Sobre todo, hay que dejar estabilizar durante 1 minuto y medio, siempre esperándose que los 20 últimos segundos la presión suprahepática enclavada sea estable. Hay que determinar el gradiente de las venas hepáticas con la presión suprahepática libre, no con la vena cava inferior ni con el atrio, cuando estamos hablando de HVPG, de gradiente de presión venoso hepático, y esta presión suprahepática libre debe medirse a unos 2-3 centímetros de la vena hepática. En el caso que estemos determinando el gradiente para el TIPS, es con la porta y la vena cava inferior a la altura del drenaje del stent. Vigilen la sedación, si la deben utilizar, solo pequeñas dosis de midazolam, y si queremos tener una medida precisa del gradiente de presión post-TIPS, este no debe de realizarse con el paciente sedado, esta no debe de realizarse cuando el paciente acaba de recibir sangre o está con fármacos vasoactivos, sino como mínimo al día siguiente, o si el enfermo está extubado, cuando este enfermo esté ya extubado y libre de esta medicación vasoactiva. Finalmente, nada más que realmente esto es una labor de equipo. Este es un equipo no solo en hemodinámica hepática, gran parte de estos estudios son gracias a la colaboración estrecha con el servicio de radiología de este hospital, con el CDI, con la doctora García Criado y todo su equipo, con el servicio de angioradiología, con la doctora Barrufet, Burrey, que están aquí, y también con los cirujanos y los hematólogos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. A continuación es el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede transmitir a través del chat. Yo voy a trasladarte alguna pregunta que ha hecho el doctor Pedraza. Primero pregunta, ¿qué opinas sobre el modelo de informe estructurado para reportar en el informe radiológico los hallazgos de hipertensión portal o los datos de hipertensión portal? No sé si tenéis experiencia, ¿cómo lo hacéis? ¿Te refieres para la determinación del gradiente o para hacer el informe? Para hacer el informe, ¿no? El informe de las presiones. Sí, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos un informe, pero muy poco estructurado, pero siempre hacemos constar estas cosas que hemos señalado, sobre todo si existen comunicantes o no existen comunicantes, y si existen comunicantes, si infravaloramos. No informamos que el registro se ha tomado durante 1 minuto y medio, etcétera, porque es nuestra rutina y siempre lo hacemos así. De acuerdo. También pregunta si en tu experiencia la ecografía con contraste tiene utilidad en la valoración de la hipertensión portal. La ecografía tiene mucho valor para valorar si existe o no existe, pero no puede cuantificar hoy en día. Existen técnicas como es la elastografía, que puede decirnos y ayudarnos a diferenciar entre la existencia o no de hipertensión portal clínicamente significativa, sí o no, si existe, pero no nos permite dar un valor determinado, ni tampoco si estamos administrando un fármaco, la respuesta no nos permite decir si aquel paciente es respondedor o no respondedor al tratamiento. Es decir, la ecografía, sobre todo la elastografía, nos permite saber si existe. Hay un hallazgo ecográfico que es la presencia de colaterales, que es prácticamente sinónimo de existencia de hipertensión portal. Pero también la velocidad portal nos puede ayudar. Podríamos hablar largo y tendido sobre el tema, pero existen pacientes que ya tienen gradiente de 11 o de 12 que la ecografía simple pues a veces no tiene la misma sensibilidad y no puede hallar estos signos. Pero bueno, probablemente es el primer método que utilizamos, la ecografía, y muchas veces ya nos dice que el paciente, esplenomegalia, ascitis, ya nos dice que tiene hipertensión portal.
Muy bien, has respondido a la siguiente pregunta que hacía acerca de la elastografía, o sea que has hecho 2 en 1. Entonces, dependiendo de los datos que salgan, esto os ayuda a filtrar, por ejemplo, qué pacientes son candidatos a hacer la determinación del gradiente o no. Me refiero a la ecografía, en el screening, ¿no? Las ecografías que se van haciendo a diario, ¿no? Si hay algunos, ¿no? Si se detectan hallazgos, ¿no? Que sugieran la hipertensión portal, estos pacientes luego se estudian por parte vuestra. Bueno, realmente es una muy buena, digamos, herramienta de cribado. Sin embargo, probablemente en la indicación, aquella que queremos ser muy precisos, del 10 milímetros de mercurio, si tiene 9, tiene 11, para decir si tiene 8, tiene 12, para decidir si resección de un hepatocarcinoma o para establecer más la probabilidad en un paciente perfectamente compensado, a veces la ecografía no tiene la suficiente la sensibilidad y la especificidad es inferior a la determinación del gradiente, es decir, tiene más falsos positivos y más falsos negativos, pero es una muy buena técnica. Si queremos precisar específicamente el valor o tener algo que nos diga 100% sensible, 100% específico, necesitamos determinar el gradiente. Incluso la elastografía no tiene la misma, es muy buena, nos permite hacer un excelente cribado. Probablemente si existe una elastografía de 30, ya sabes que va a tener un gradiente más de 10. Si la eco te dice que tiene un borde irregular y que tiene una velocidad portal de 10 o una esplenomegalia, ya sabes que va a tener un gradiente de más de 10, pero no te va a permitir precisar si es 12, 16 o 22, y menos la respuesta a un fármaco. De acuerdo, muchas gracias. Luego también el doctor Pedraza pregunta acerca del TAC de energía dual. No sé si tú tienes experiencia, ¿no? Pregunta si puede tener utilidad en la elaboración de la hipertensión portal. No sé si ¿Perdona? El TAC dual, el TAC de energía dual. No sé si toca, o hay alguien en la audiencia que tenga experiencia, algún radiólogo que tenga experiencia y quiera aportar alguna. Que yo lo sepa, en lo mismo sentido probablemente como la eco, pero si tiene más para determinar valores, no lo sé si hay alguien. Yo no lo conozco, ninguna técnica de imagen que te permita decir o discernir entre 18 y 20 o 16. Yo no la conozco. Lanzamos la pregunta y si hay alguien, ya le damos tiempo para que haga su aportación, si quiere. Luego pregunta cuál es el pronóstico de tratamiento con TIPS en los pacientes con hipertensión portal. ¿Qué porcentaje de complicaciones y de recidivas se describen? En el TIPS. En el TIPS. Bueno, desde que tenemos las prótesis recubiertas, las recidivas son muy, muy inferiores y el TIPS está técnicamente bien colocado, que llegue desde el extremo portal hasta la vena suprahepática, recubriéndola toda hasta la vena cava inferior, ¿no? Es decir, en el caso de hemorragia, si logramos disminuir el gradiente por debajo de 12, el riesgo de recidiva es inferior al 10%, si está bien colocado, o debería ser inferior al 10%. Y muchas veces estas recidivas son recidivas precoces, enfermos que han requerido banding o escleroterapia para controlar, y que a veces lo que realmente estamos viendo son recidivas hemorrágicas por ulceraciones esofágicas que todavía sangran con baja presión. Es un índice de recidiva muy, muy pequeño, debería ser inferior al 10%. En las ascitis es diferente, la ascitis tiene un comportamiento diferente y el problema inicial es que hay ascitis que el porcentaje que responden a la ascitis es algo inferior al de la hemorragia, porque probablemente existen otros factores añadidos de actividad de sistemas vasoactivos endógenos, como tiene el paciente el riñón, si se complica con problemas cardíacos. A veces el TIPS en un 10-12% de enfermos da un grado de disfunción ventricular que puede traducirse en persistencia de ascitis. Es algo diferente y probablemente es más difícil dar unas cifras precisas, depende de las características de la población que estamos estudiando. Muy bien, gracias. Por último, Salva te pregunta que cuáles son los 3 retos principales que tenemos en los siguientes años en el diagnóstico y manejo de la hipertensión portal. Bueno, se está trabajando desde hace mucho tiempo intentando encontrar métodos no invasivos, precisos y tan
precisos y como es la determinación del gradiente para intentar evitarlo, ¿no? Ahora con la introducción de la inteligencia artificial, pues hay grupos, entre ellos también estamos involucrados de intentar ver si existen mecanismos apoyados en pruebas de imagen, en pruebas de Doppler, etcétera, que utilizando inteligencia artificial te permita, digamos, precisar totalmente el valor real, la respuesta a tratamientos, la respuesta a la abstinencia alcohólica, etcétera. Un segundo reto para mí es encontrar aquel fármaco que hoy en día, por desgracia, los fármacos que tenemos son los betabloqueantes no cardioselectivos. No tenemos fármacos mejores que nos permitan tener un porcentaje de éxito superior al 20 al 30% de los enfermos en los que va a disminuir el gradiente de presión venosa hepática. Y yo creo que lo dejaría casi que en estos dos retos, ¿no? Encontrar mejores fármacos para disminuir la presión portal y encontrar métodos no invasivos que no nos obliguen a realizar cateterismos de venas hepáticas. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de la audiencia. El doctor Jair Landa pregunta que en caso de que el gradiente persista por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿recomendarías embolizar las varices residuales? Nosotros, claro, si son varices gástricas, sí. Si son varices esofágicas, habitualmente preferimos incluso dar, muchas veces intentamos bajar el componente porque estos enfermos que tienen más de 12, a pesar de dilatar a 10 el stent, entiendo que estamos hablando de TIPS. El stent muchas veces es porque tienen gastos cardíacos muy hiperdinámicos, los enfermos cirróticos están muy hiperdinámicos y muchas veces damos propranolol y con este efecto combinado de disminuir la resistencia con el TIPS y dar propranolol para disminuir el flujo, tenemos suficiente. Si son varices gástricas que quedan de shunts esplenorenales espontáneos que forman estas varices gástricas y que en la colateral queda muy alejada del TIPS, en estas situaciones, si se sigue llenando, sobre todo si al inyectar contrastes, embolizamos. Si no, no. Perfecto. Pues de momento no hay más preguntas, o sea que yo creo que podemos ir finalizando. Son las 9 en punto. Salva. No sé si Marta, quieres. como experta, quiere hacer algún comentario. Marta. Bueno, quizás, en primer lugar, Joan Carles, gracias por la presentación también explicada. Y quizás, ¿me escucháis bien, no? Perfecto, perfecto, claro y nítido. Vale, pues no, quizás te quería preguntar o que hicieras un comentario sobre las hipótesis o sea, si existen ya algunas hipótesis para explicar por qué existe menos correlación de gradiente en los pacientes con esteatopatitis y no tanto en los cirróticos. ¿Hay alguna teoría para explicar esta diferencia de correlación? Bueno, se cree que sí, en realidad esto es algo que ha aparecido bastante recientemente y están en marcha estudios histológicos porque se cree que el patrón histológico es algo diferente en la cirrosis virus C, virus B y alcohol que en el NASH y que probablemente podría haber un efecto de la esteatosis o quizá un componente presinusoidal que hiciera que no fuera captado al ocluir la vena, ¿no? Hemos dicho, al ocluir la vena es la presión del sinusoide, claro, todo aquello que provoca un aumento de resistencia antes del sinusoide, esto no lo va a detectar. Y las teorías más aceptadas son estas, que puede haber un cierto componente presinusoidal añadido en algunos pacientes, pero están en marcha y probablemente podremos estudios histológicos, de histometría, morfométricos, para intentar precisar. De todas formas, todavía un gradiente de más de 10 en estos enfermos tiene un gran valor pronóstico. Lo que se está viendo es que existen enfermos que ya tienen ascitis con gradientes inferiores a 10 y esto se ve en grandes cohortes de cientos de enfermos más frecuentemente que en virus C o en virus B o en alcohol. Siempre hay excepciones que cumplen la regla y todos sabemos que en medicina nunca hay el 100% y siempre nos encontramos un paciente, pero este uno en el NASH es algo más que uno, yo diría son 4 o 5, ¿no? Que dices, ostras, esto y que tiene probablemente una explicación fisiopatológica. Bueno, por un tema también de hígado, como de patología quizás de evolución más aguda, por un tema de complianza del, bueno, no sé, si podría ser un tema de complianza del hígado de cirrótico, ¿no? Que tiene una evolución más larga la patología. Bueno,
Y también te quería decir, referente a las... o sea, igual sería como un caso práctico, ¿no? Si te encuentras con un paciente a quien le haces le mides el gradiente de presión portal de forma reglada, no ves colaterales, no ves circulación hepática vena-vena, no ves colaterales vena-vena. O sea, está bien hecho el estudio y no los identificas y a pesar de eso no te cuadra, ¿no? Porque hay una disociación clínico-hemodinámica y no te cuadra los hallazgos con la clínica del paciente de ascitis refractaria o de hemorragia digestiva. Entonces, en este sentido, bueno, en esta situación, pues quizá con qué frecuencia podríamos hacer igual más a menudo, medir la presión portal directamente o fijarnos más en las pruebas de imagen, a ver si podemos encontrar estas colaterales. Bueno, un poco sí. Bien, en nuestra experiencia, cuando tenemos un enfermo con signos claros de hipertensión portal y un gradiente y bien tomado es inferior a lo esperado, siempre sospechamos la presencia de una entidad que hasta ahora era muy poco reconocida, que es la hipertensión portal intrahepática idiopática, que hoy en día se ha acuñado el término enfermedad portosinusoidal o PSVD, que es una alteración que estamos viendo más y más frecuentemente, que a pesar de que sigue siendo rara, que mimetiza, yo diría que es el gran mimetizador de la cirrosis desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de la presencia de signos de hipertensión portal, pero cuando hacemos una biopsia vemos que no hay cirrosis. Y para mí, incluso hoy en día, esto nos lo ayuda mucho la elastografía. Estos enfermos son enfermos que si le añadimos la elastografía y también nos encontramos con una elastografía inferior a lo esperado, un enfermo con varices, con gran esplenomegalia, plaquetopenia, tú te esperas encontrar un gradiente de 16, una elastografía de 30. Si te encuentras un gradiente de 8 y una elastografía de 9, de 10, no normal, pero muy inferior a lo que esperarías, lo primero que hacemos es sospechar de que esta hipertensión portal no es por cirrosis, sino que es una enfermedad antes denominada hipertensión portal intrahepática no cirrótica y hoy en día enfermedad portosinusoidal o disorder o PSVD. Perfecto. Bueno, si queréis son las 9:05. Bueno, muchas gracias Marta por tus comentarios de experta. Gracias Noemí como moderadora y Juan Carlos. Ha sido espectacular. Yo creo que hemos aprendido mucho y nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo. Yo intento siempre hacer un pequeño resumen. Para los que no somos como vosotros un poco expertos en el tema, yo creo que has dado 4 ideas claves. Nos has dicho, no se usa todo lo que se tendría que usar, se usa poco la valoración de hemodinámica hepática porque la metodología quizás no siempre es la óptima y por lo tanto no se aprovecha. Nos has recordado un poco algunas con tips, ¿no?, de la metodología, ¿no? Has dicho, oye, hacerlo 2 veces, esperarlo de 1.5 minutos, tener cuidado con la sedación, ¿no? El catéter balón lo has subrayado muchas veces. Después nos has recordado que el gradiente lo que vamos a hacer es intentar que baje por debajo de 12 milímetros de mercurio y ya lo último de cara al futuro nos has dicho, hombre, tendremos que trabajar para nuevos fármacos y nuevos métodos no invasivos y en ese sentido has apuntado que el elasto quizás pueda ayudar. No sé si te parece bien este pequeño resumen de 4 apuntes, Juan Carlos. Perfecto. Sí, perfecto. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Contaremos contigo en las próximas sesiones y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Ángel Bueno que nos va a hablar de la ecografía a nivel de los dedos de la mano y contamos con vosotros en esta y en otras sesiones en el futuro. Muchas gracias Juan Carlos, gracias Marta, gracias Noemí, que tengáis todos un buen día. Gracias a todos. A vosotros, un saludo. gracias. Adiós.